100.5. (16:33). Ya la cuenta regresiva se acerca al conteo de los votos de estas primarias y vamos a saludar a Pía Bravo, quien se encuentra en el Estadio Nacional. Pía, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás y invitado presente. Nos encontrábamos nuevamente en Estadio Nacional, el local de votación con mayor número de personas en el país. Han llegado bastantes personas a votar en las 35 mesas habilitadas, como hemos visto. Y te cuento que de 10 personas con las que conversamos mientras me contaban, las 10 que eran independientes, es decir, de las 10 personas con las que hablé por acá de la muestra de Estadio Nacional, las 10 no militaban en ningún partido que está, ¿verdad?, participando en estas primarias, así que podríamos pensar quizás que hay harto votante independiente también que está participando de estas primarias en el estadio. Y me contaban también que hace un rato pasó por acá la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ahora me encuentro con Héctor Pérez, presidente de la mesa 201, que nos va a contar cómo ha estado el movimiento en su mesa. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos puedes contar a qué hora se constituyó específicamente esta mesa? 8:40, 8:45 más o menos. Estamos ya listos para empezar la votación. ¿Cuántas personas han llegado acá del padrón electoral inscrito? Hay 1.000 personas en el padrón, han llegado 170 y algo ahora recién. Súper. ¿Ha habido algún problema con la mesa? ¿Cómo ha sido el proceso? No, muy tranquilo. No sé si será la baja afluencia de gente, pero no ha habido mayores problemas. Poca gente que necesita asistencia. La verdad es que ningún altercado. En general, muy tranquilo este proceso. ¿Cuánto crees que se demore más o menos el conteo de votos? Ahora, ¿a qué hora crees que ya deberían estar los resultados? No, nosotros vamos a cerrar a las 6 en punto probablemente. La vez pasada el cuadraje con casi el doble de votos de los que probablemente vamos a tener ahora. A las 7:15 ya estamos informando a Cervel los resultados, así que más o menos por esa hora deberían estar, por lo menos nosotros reportando a Cervel los resultados. Súper, muchas gracias. Nicolás, desde Estadio Nacional, María Pía Bravo. Muchas gracias a María Pía Bravo. Qué interesante el dato que nos daba, ¿no? De 1.000 habilitados para sufragar, ya lo han hecho 170 personas en la mesa 201 del Estadio Nacional. Y vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Él es doctor en comunicación y es profesor asistente en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Saludamos al profesor Alejandro Morales Vargas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Es un honor estar aquí en Radio Universidad de Chile. Perfecto, pues la radio que piensa. Y Alejandro, queríamos conversar contigo en este bloque, aprovechando este tiempo de reflexión sobre la campaña que hemos presenciado. Hablábamos con Cristian Leporati más bien de las ideas fuerza, los conceptos, pero quisiéramos perfilar el trabajo a nivel digital, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de revisando las plataformas de los candidatos y cuáles son los mensajes que han querido instalar y la segmentación de público que tú has visto? Sí, bueno, yo diría que es una campaña distinta. Los tiempos de las redes sociales son distintos a los de la televisión, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay menos mensaje y más movimientos, acciones un poco más llamativas, ¿no? De alguna manera, tratar de captar la atención en muy pocos segundos. Estamos en la era de TikTok, entonces, en realidad, muy profundo el debate no es. Más bien tiende a ser superficial, tiende a ser hasta humorístico a veces, trata de buscar apelar a la empatía, trata de apelar al engagement, que se llama este compromiso de parte de los seguidores. Entonces se les ve a los candidatos en una actitud muy cotidiana, mucho desayuno, baile, piezas de humor, porque tratan de acercarse, digamos, a un público que no está muy acostumbrado a los discursos políticos o pasa de ellos rápidamente, digamos, porque al mismo tiempo tiene una competencia muy entretenida en las redes sociales, ¿sí? Hay que decirlo que por eso atrapan. Bueno, y es bien interesante hablar del famoso algoritmo, que de seguro nos suena, pero tratando de entender, ¿no?, de qué forma los equipos de los comandos pueden segmentar los mensajes y llegar a influir en tal o cual potencial elector. ¿De qué forma se puede hacer un mensaje a la medida a través del algoritmo? Sí, bueno, esto se pretende hacer, no es que se pueda hacer 100%, ¿no? Pero de todas maneras sabemos que hay ciertas fórmulas que funcionan mejor, y el algoritmo funciona sobre la base de las reacciones que tienen los seguidores. O sea, si tú logras que en muy poco tiempo una pieza
tenga mucha reacción, eso va a ser llamativo, el algoritmo va a entender de que es interesante y lo va a ofrecer proactivamente a mayor cantidad de personas que incluso ni sigan esas cuentas, ¿no? Eso yo, la verdad, no lo vi tanto en esta campaña. Yo, la verdad, no seguía a los candidatos en general sigo pocos políticos, pero en esta campaña no seguía ningún candidato y no me apareció nunca nada, digamos. O sea, era muy poco la presencia que uno dijera, mira, esto me parece espontáneamente. Algunos comentarios, ¿no? O sea, sobre ciertas piezas que fueron más llamativas, polémicas que hubo en su momento, ¿no? Pues, también con mensajes en contra a veces de gente que dice, mira, en realidad esto tiene su propia opinión, ¿no? Pero el algoritmo es claro, como te presenta, a cada persona le presenta un muro, cada uno en su feed tiene una realidad distinta, percibe y sigue con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Tiene una realidad que no es compartida. Entonces, de alguna manera, mientras más tú le des tiempo de atención, porque más te llame la atención un mensaje, mayor va a ser el algoritmo va a comprender que te interesó y te va a dar más de ese tipo de contenido, ¿no? Ahí se forma un círculo vicioso a veces de que no sales, no te permean ideas nuevas. Ahí viene todo el tema del filtro burbuja, ¿no? Y toda esa cámara de eco que se produce también con las redes sociales, que la gente no se expone a contenidos con los cuales no está de acuerdo. Entonces, bueno, eso de alguna manera orada la democracia también, porque nos sentimos menos permeados por discursos con los cuales necesariamente podemos estar de acuerdo. Seguimos conversando con el profesor Alejandro Morales Vargas. Él es doctor en comunicación y también es académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. A nivel de datos, ¿tenemos alguna forma de medir el éxito de las campañas digitales? Quizás con el número de seguidores de tal o cual candidato o de la forma en que se comparten. ¿Cuál es una publicación técnicamente más exitosa? ¿La que genera más comentarios, claro, más me gusta? La que genera más comentarios, porque eso se traduce, digamos, en el compromiso o engagement, ¿no? La que genera más reacciones, ¿sí? En ese plano, y salió hace poco, digamos, varios estudios que lo comprueban, ¿no? La candidata Janet Jara, el último mes, ¿no? Fue la que logró un crecimiento bastante explosivo en sus redes sociales, porque tenía una base de muy poca gente que la seguía. Entonces su crecimiento fue muy alto en las últimas semanas, ¿no? En cambio, en seguidores totales, si uno suma así como X, Instagram, TikTok, Facebook, yo hice el levantamiento hasta el día de la mañana, el candidato Winter, que curiosamente es el que tiene más seguidores, digamos. Bueno, corresponde quizás por generación a los que están más seguidos en las redes sociales, ¿no? Pero casi duplica a todos los otros candidatos. Sin embargo, sus mensajes en esta campaña no tuvieron la repercusión, ¿no? Que como sí lo tuvo la candidata Jara, que su rendimiento fue el que generó más comentarios, el mayor crecimiento explosivo, y tuvo un mejor rendimiento en Instagram, por ejemplo, ¿no? Ahora veíamos, por ejemplo, la candidata Toa, fue la que publicó más posteos, quizás con más temas de interés, y la candidata Jara publicó menos, pero sus publicaciones tuvieron mayor repercusión. Se comentaban más, había más interacciones y eso era muy, muy, muy notorio, ¿no? Entonces, de alguna manera sus estrategias fueron distintas y sus resultados también fueron distintos. De alguna manera también se nota ahí una diferencia entre las mismas redes, ¿no? O sea, es curioso, pero Facebook, que es una red social que uno diría que ya para los sobre 30, ¿no? o personas más mayores, es donde tiene más seguidores Winter, por ejemplo, que es uno de los candidatos más jóvenes. En cambio, en Instagram, y ahí también tiene alta presencia Gonzalo Winter, ¿no? Y en cambio, en X es Carolina Toa la que tiene mayor cantidad de seguidores, y ahí donde se da más espacio para la discusión política, ¿no? Es la red donde hay más espacio donde esas ideas, digamos, se promueven más. En cambio, las otras son redes sociales más audiovisuales, donde hay otro tipo de contenidos que es el que siguen los usuarios. Bueno, muy interesante. Hay un ejemplo que quisiera que analicemos. Están las redes sociales tradicionales de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, Janet Jara, pero en el caso de esta candidata se desarrolló una cuenta que se llama Tía Janet, que está en TikTok y que le habla a un público muy juvenil. Y es una cuenta paralela, que no es la oficial de Janet Jara, pero que tiene reels que llegan a los 688.900.
¿De qué forma cada vez se está segmentando más la comunicación? Que ya no es solamente el canal oficial de un candidato, sino también un canal para un público, que habla con más humor o con anime. ¿Es una tendencia que vamos a ir viendo cada vez más hacia el futuro? Sin duda, yo creo que todos estos elementos que de alguna manera pueden humanizar, acercar a los candidatos, son estrategias que ya llegaron para quedarse, ¿no? Lo hicieron varios candidatos también, que hacían muchas bromas, ¿no? O corpóreos, el tema de la bufanda verde, el candidato Mulet, que no lo hemos mencionado, que siempre salía con la misma imagen consistente, ¿no? Esas estrategias yo creo que de alguna manera acercan, espectacularizan la política, pero también la hacen más llamativa para el modelo de redes sociales. Y claro, ahí se nota también el compromiso, porque todas estas cuentas como paralelas, ¿no? Son de seguidores que de alguna manera adhieren a una campaña y tratan de con sus propias, y eso es muy valioso, ¿no? Es muy valioso, con su propia creatividad generar más adepción, generar mayor compromiso en las redes sociales y también en general llevar un poco los mensajes, ¿no? Y siempre tratando de mostrar ese lado un poco más humano. Por eso te decía yo que habíamos visto muchos desayunos, muchos bailes, gente, muchos saludos, siempre rodeados con gente, ¿no? Ese tipo de interacciones son las que, más allá del típico candidato antiguo que se veía dando una proclama política, un discurso con mucho fervor, o a lo mejor potenciando mucho sus ideas. Aquí en realidad las ideas y mucho del contenido de la campaña no se vio tanto, ¿no? Uno conoce un poco las trayectorias de cada uno, pero en cuanto a las propuestas propiamente tal, yo diría que hay un gran debe al respecto, ¿no? O sea, son muy pocas las ideas que se lograron instalar en eso, pero sí, obviamente se le conoció un lado distinto a ciertos candidatos que a lo mejor no eran tan asiduos a este tipo de mensajes, pero claramente aprendieron todas las recetas de cocina posibles, se acercaron a todos los niños, besaron todas las guaguas que podía hacer, y eso, bueno, es parte un poco de la dinámica que se da en redes sociales. Seguimos analizando las campañas desde el punto de vista digital con el profesor Alejandro Morales Vargas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y nos parece clave también hacer un doble clic en la tecnología y la desinformación o las noticias falsas. Hemos visto el Instituto Reuters todos los años saca un reporte a nivel internacional y ha crecido mucho la información a través de TikTok, por ejemplo, o a través de X, donde hay un contenido que no necesariamente tiene un tratamiento periodístico básico, ¿no? Y comienzan a circular noticias falsas. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestra audiencia cuando nos enfrentemos a alguna noticia en redes sociales? Bueno, es un fenómeno bien interesante que tú planteas, y la verdad que ya llevamos varios años con esto. Chile, en el último reporte que salió la semana pasada en el Digital News Report de la Universidad de Oxford, mantiene la misma cifra de un 38% de confianza en las noticias y la misma cifra de consumo, como la plataforma de consumo principal son las redes sociales. O sea, la gente hoy día en Chile se informa, y eso ya vienen 5 años consecutivos con la misma idea, es que la gente se informa a través de redes sociales. E incluso, claro, emerge mucho más TikTok, que es la única red social que crece hoy día en número, ¿no? Y Instagram. Incluso estudiantes de periodismo incluso declaran ser los que más informan, como el principal medio con que se informan es las cuentas de ciertos medios de comunicación en Instagram, ¿ya? Eso no necesariamente es algo malo, digamos, es una extensión de los medios. Estamos claros que ya poca gente va a los medios, sino que los medios tienen que ir a las personas, pero en el mismo terreno, y sobre todo en X, que han bajado su nivel de regulación sobre la desinformación. Recordemos que a principios de año cambiaron sus políticas, todo Meta y X, bueno, cuando Elon Musk compra, ¿no? y se transforma de Twitter a X, cambia la política de verificación de la información. Las plataformas dejaron de hacer lo poco que estaban haciendo, ya lo dejaron de hacer en términos de combatir la desinformación. Y se agudiza, digamos, incluso le quitan el financiamiento a los programas que estaban financiando para combatir la desinformación. Entonces hoy día vemos un escenario bastante complejo, sobre todo en el caso de X, ¿no? Donde la desinformación prolifera, lamentablemente, y yo diría que el consejo que uno puede dar es primero cuestionárselo, revisar bien quién es el origen de la fuente, ¿no? ¿Quién está compartiendo esa información? Dudar. No compartir una noticia de la cual tú no tengas certeza de que fue así, ¿no? Cuestionarte esta realidad, no creer
desconfiar, básicamente eso, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchas acciones algunas que son personales, o sea, la primera son personales, ¿no? Uno tiene que saber realmente qué valor estoy aportando yo al compartir esta información, la he verificado, la vi en un medio tradicional o la vi en una cuenta anónima, es un bot el que está publicando esta información y a lo mejor porque me conviene y adhiere a mis intereses políticos, yo la estoy compartiendo, con lo cual me estoy haciendo cómplice de una desinformación. Es una acción personal. Hay acciones también de la sociedad, o sea, primero los medios de comunicación tenemos mucho que hacer, ¿no? Y los periodistas somos los primeros llamados a ello, ¿no? De combatir la desinformación justamente con información contrastada, con información veraz, con rigor periodístico, con reporteo, que bueno, lo que no es nada ajeno, digamos, siempre lo hemos hecho. Pero también como sociedad avanzar en una mayor alfabetización mediática, alfabetización digital, informacional, de ser más consciente de que los medios no son inocuos, que tienen muchas veces esta doble cara, ¿no? De que son espacios también, lamentablemente, las redes sociales, digo, donde se presenta mayor cantidad de desinformación, y yo creo que también los gobiernos pueden hacer mucho más en términos de programas, ¿no? De alfabetización, de tomar medidas. Y las plataformas tienen mucho que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué en un momento se pudo ejercer acciones a nivel de algoritmo para poder combatir la desinformación y hoy día las liberaron? O sea, no sé quién gana con eso. Bueno, sí, se sabe quién gana con eso. Los que ganan los dueños de las empresas, porque obviamente les encanta la polarización, porque más tweets tienen y más y hay un modelo económico detrás, ¿no? Pero eso también genera un espacio de conversación muy pobre y muy polarizado, y al final, como te decía, la democracia se va ahora dando con eso. Seguimos conversando con el profesor Alejandro Morales Vargas. Nos quedan 2 minutitos, pero quisiera preguntarte por esta como interconexión, ¿no? Fue bien popular un video que grabó a 2 funcionarios en la Municipalidad de Vitacura, que se viralizó, de seguro usted supo, y ese video fue portada de un diario, de las últimas noticias. ¿De qué forma el contenido digital que uno publique puede incluso pautear a los medios de comunicación tradicionales? ¿Y cómo esto se podría insertar en la política actualmente, en el campo de estas primarias? Yo creo que este es un fenómeno que viene hace mucho tiempo, más allá de ese caso puntual, que obviamente iba a saltar a la red. Como un ejemplo reciente, sí, pero claro, yo claro. pensaba... Sí, no, o sea, eso viene pasando mucho. También, obviamente, la última noticia es un medio muy, muy permeable, ese tipo de iniciativas ciudadanas o mensajes que aparecen ciudadanos. Yo creo que es saludable que haya nuevas voces. O sea, encuentro que es bueno que haya, que en los medios de comunicación no solo la agenda y la pauta únicamente a los mismos de siempre, ¿no? Que se vengan los partidos políticos, la autoridad, el poder. Es muy bueno que haya otras voces y que salgan estos temas. Yo encuentro que enriquecen la pauta cuando vemos también temas que se levantan de la ciudadanía. Ahora, no todo puede ser anécdota, ¿no? Y claramente, o sea, yo entiendo que sea portada un diario lo que me llama la atención, pero en particular el LUN también es su estilo, y lo vienen haciendo hace mucho tiempo. O sea, hay temas muy, muy curiosos que uno dice, ¿por qué fueron portadas un diario? Esto queda para la historia, digamos, cuando los historiadores estudian, digamos, van a pensar en que Chile era todo así, ¿no? Que realmente todo esto estaba pasando, pero yo entiendo que hay un contexto y no pasa nada con eso. El problema sería que todos los medios centraran su agenda exclusivamente en eso, que también es una tentación muy grande, porque las cifras, obviamente cuando tú ves las cifras, y por eso pasa en LUN, ¿no? Yo trabajé ahí, por eso sé que cuando no partía la reunión de pautas, si tú no tenías las estadísticas de visita. Y cuando tú ves las estadísticas de visita y ves que esos temas espectaculares, muy llamativos, tienen mucha atención, es muy tentador que tu pauta informativa ceda y le des mucho más prioridad a eso. Yo no digo que no se pueda hacer, sino que hay que ecualizar también con los temas que son relevantes para la sociedad. Y en eso, claro, no hay que perderse, digamos, hay que tener un justo equilibrio entre todo el tema que viene por redes sociales, que son muchas veces también de denuncia. Yo creo que también salen mucho, hoy día, gracias a las redes sociales, por ver el lado positivo, tenemos hoy día en la pauta temas que antes no teníamos. Y yo creo que eso también permea la política. O sea, de alguna manera los candidatos terminan hablando de temas también domésticos, y eso es bueno, digamos, o sea, que se acerquen a los problemas reales de la gente, que conozcan los problemas que enfrentan todas las personas, que hoy día somos todos prosumidores de información, que todos podemos emitir mensajes. Entonces eso, yo creo que es un círculo que es favorable. Ahora, que se centre únicamente en eso y no en miradas de largo plazo, ahí sería el problema, ¿no? Bueno, es muy interesante también la posibilidad que todos tenemos y todas de poder interpelar a una autoridad o comunicarle algo a través de arrogándolo simplemente, ¿no? Es bien interesante y inédito en la historia también. Sí. Alejandro,
Sí, Yo no vi ¿quieres poco cerrar de el- eso. Sí, vi poco Sí. de eso. Vi pocas respuestas. En realidad, yo entiendo que muchas veces son gestores de comunidades de redes sociales, Sí. community managers que están llevando las cuentas, pero quizás falta un poquito más de eso. No fueron todos los candidatos los que respondían realmente a todo. O sea, entiendo por temas de agenda no lo podrán Sí. hacer por todos los temas, pero sí que hay ahí una posibilidad de tener ese diálogo horizontal, como dices tú. Muchísimas gracias, Alejandro Morales Vargas, profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Nos veremos otro día hablando de estos temas tan fascinantes, digitales, para tratar de entender el mundo que nos tocó vivir. Gracias a ti. Y vamos a hacer un alto musical, vamos a escuchar a Víctor Jara con esta canción que se llama Ni chicha ni limona.